Hola a todos, bienvenidos a este video. El día de hoy les hablaremos un poco sobre este libro que seguramente muchos conocen, que es El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Así es, y aunque el libro tiene varios capítulos súper interesantes, nosotros nos vamos a enfocar en uno que se llama Nuestros días, donde Paz reflexiona sobre el México de su tiempo, ese México que surge después de la Revolución Mexicana. Y no se preocupen, que no vamos a hablar con palabras difíciles ni a dar un resumen aburrido. Lo que queremos es explicar de forma clara qué dice Paz en este capítulo y sobre todo por qué sigue siendo importante incluso hoy en día. Porque aunque Paz lo escribió hace más de 70 años, muchas de las cosas que menciona todavía las vivimos como mexicanos. Tensiones entre tradición y modernidad y la eterna búsqueda de nuestra identidad. Para empezar, hay que recordar que Paz escribe este capítulo a mediados del siglo XX, cuando México está tratando de definir quién era después de la Revolución. La Revolución Mexicana, como sabemos, fue uno de los movimientos sociales más importantes del siglo XX en Latinoamérica. Se luchó por la tierra, la justicia, la democracia, pero ¿qué pasó después? ¿De verdad se cumplieron estas promesas? Aquí es donde entra la crítica de Paz. Él observa que tras el conflicto, México logra cierta estabilidad, con gobiernos más fuertes, obras de modernización, carreteras, fábricas, escuelas, pero al mismo tiempo nota que esta modernización no llegó a todos por igual. Mientras que algunos disfrutaban del progreso, muchos otros seguían en la pobreza o el abandono, especialmente en las zonas rurales menos desarrolladas. Entonces, Paz nos muestra un país partido, un México que presume avances al mundo y otro que vive en la marginación. Un concepto muy importante en este capítulo es la idea de que el mexicano vive una tensión entre el pasado y el presente. Sí, es como si nos pudiéramos dejar atrás la tradición, pero al mismo tiempo queremos ser modernos. Paz lo llama una especie de soledad colectiva. Por ejemplo, podíamos ver cómo las ciudades crecían la industria, había fábricas, autos, cine, pero en el campo todavía predominaban las costumbres ancestrales. El maíz como base de la vida y fiestas tradicionales que se habían celebrado por siglos. En contraste genera una identidad fragmentada, es decir, ¿cómo podíamos como país moderno e industrial seguir siendo un país de raíces campesinas y tradicionales? Y esa duda, dice Paz, nos deja en soledad siempre buscando quiénes somos, pero sin encontrar una respuesta definida. Ahora hablemos de la Revolución Mexicana y lo que significó. Como ya dijimos, fue un movimiento que prometía justicia, igualdad y democracia, pero Paz nota que muchas de esas promesas quedaron en el aire. Por ejemplo, si se hicieron repartos de tierras, se hubo un discurso de justicia social, pero al mismo tiempo el poder terminó concentrándose en un solo partido, el PRI. Eso crea un sistema donde, aunque se habla de democracia, en realidad había un control autoritario. El gobierno se convirtió en el gran organizador de la vida pública, desde la economía, la educación, hasta la cultura. Esto Paz lo ve como una contradicción. Un país que se dice ser libre, pero donde la participación ciudadana es mínima, porque todo pasa por el Estado. Aquí otro detalle interesante es que el gobierno se apropió de los símbolos de la revolución. Zapata, Villa, los campesinos luchadores, todos esos ideales se usaron en discursos y murales, pero en la práctica se olvidaba a la gente real que seguía sufriendo la pobreza. En resumen, Paz describe un México que presume estabilidad y modernidad, pero que también está lleno de contradicciones internas. Un punto muy interesante del capítulo es cómo Paz habla del pueblo mexicano. Él observa que, aunque el Estado se apropió de los símbolos revolucionarios, Zapata, Villa, la justicia social, el pueblo nunca perdió sus propias formas de resistencia ni sus tradiciones. Es como si hubiera dos discursos, el oficial, que se pintaba en murales, en desfiles, en libros de texto, y el del pueblo, que seguía vivo en las calles, en las fiestas y en los mercados. Por ejemplo, mientras el gobierno mostraba grandes obras y hablaba del progreso, la gente seguía organizando las fiestas patronales, los carnavales y el Día de Muertos. Y ahí está la paradoja. La cultura popular era vista como folclore, como algo que se presume al extranjero, pero no se le da la importancia real que tenía en la vida cotidiana del pueblo. Octavio Paz rescata eso, que a pesar de todo, el pueblo mantiene su voz, que la verdadera identidad mexicana no está en los discursos políticos, sino en la manera en la que la gente vive, celebra y resiste. Otro tema central es la contradicción entre la modernidad y la desigualdad.
porque México mostraba al mundo como un país que estaba en desarrollo, que avanzaba, que tenía nuevas industrias, más carreteras, universidades, hospitales, etc. Todo parecía indicar que íbamos hacia un futuro brillante. Pero en el fondo, muchos mexicanos seguían sin acceso a sus beneficios. En las zonas rurales todavía había pobreza extrema, falta de educación y servicios básicos. Es como si existieran dos realidades paralelas, un México moderno del progreso y un México marginado, olvidado por el gobierno. Y Paz no solo describe esto, también lo critica. Dice que ese contraste muestra que todavía no habíamos resuelto quiénes somos. Sí, un país moderno que copia modelos extranjeros o un país con raíces profundas que no termina de ser reconocido. Podríamos pensarlo con ejemplos. Por un lado, fábricas de autos en el norte, rascacielos en la Ciudad de México por otro lado, y después están los campesinos trabajando con machete, familias sin electricidad o agua potable. Entonces, ¿qué nos dice Paz en nuestros días? Básicamente que México es un país en construcción, lleno de contradicciones entre lo que quiere ser y lo que realmente es. Nos recuerda que no basta con presumir modernidad o símbolos revolucionarios. Si la gente sigue marginada, si seguimos sin resolver nuestras desigualdades, esa modernidad es solo una fachada. Lo interesante es que aunque este texto fue escrito hace décadas, cuando lo leemos hoy todavía sentimos que describe mucho de lo que vivimos. Si desigualdad social, desconfianza en la política, una identidad nacional que a veces parece dividirse entre lo tradicional y lo moderno. Por eso, leer a Paz es como mirarnos en un espejo. Nos muestra que la historia no está terminada, que seguimos construyendo quienes somos como mexicanos. En conclusión, El laberinto de la soledad no es solo un libro del siglo XX. Es una obra que nos invita a reflexionar sobre nosotros mismos, sobre lo que significa ser mexicanos y cómo enfrentamos nuestras contradicciones. Y en este capítulo, Nuestros días, Paz nos muestra que los problemas de su tiempo no eran solo del pasado, sino que siguen siendo desafíos en nuestro presente.